Ya está. Esperemos ya, que quede arranquemos. Ya podemos arrancar. Perfecto. Bien. Vale. Un segundo, listo. Voy a buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Buenas noches. ¿Aló? Eso, vamos por favor, solicitamos a todos, por favor, cerrar sus micrófonos, sus cámaras, para dar inicio a la cuarentena número 43. Esta cuarentena 43, yo siempre hago una pequeña reseña de lo que es la cuarentena, y realmente la cuarentena es una respuesta a la imposibilidad de vernos presencialmente en cafés como solíamos hacerlo. Hoy la cuarentena se ha ido en un espacio virtual que permite enriquecer a los participantes con diferentes miradas. La cuarentena tiene una estructura y es un saludo inicial, una reseña de lo que es la cuarentena, una presentación, y tenemos unas sesiones ya, un homenaje a las víctimas caídas, a las personas que han sido asesinadas por el simple hecho de ser líderes sociales en el departamento del Cauca. Le abrimos un espacio a la paz. Luego hacemos la presentación del invitado, que hoy tenemos el gusto que sea nuestro gobernador del año 2000, Taita Flor Alberto Tunobola Paja. Luego le damos un espacio al invitado, que son 1 hora o 45 minutos, para que él diserte sobre el tema, en este caso a los 20 años del gobierno de Floro. Y luego abrimos los micrófonos para que las personas participen con preguntas. Estas preguntas sugerimos respetuosamente que sean solamente de 30 segundos. Estos 30 segundos es para que muchas personas puedan participar. Entonces tomamos nota de las preguntas que se hacen en el mismo chat, se pide la palabra, solamente tienen que escribir pido la palabra o quiero hablar, tomamos los nombres, les damos la palabra de a 3 en 3 para que luego el Taita Floro dé las respuestas en grupos de 3. ¿Aló? Taita, ¿Aló? Taita, vamos a iniciar la cuarentena. Parece que ha habido dificultad con el sonido de César Andrés, pero Olguita puede iniciar entonces. Igualmente a ratos escucho muy distante y no escucho bien. Bueno, vamos a ver qué lo... Muy buenas noches para todos y todas. Para el Taita Floro, un abrazo fraterno. Qué rico reencontrarme aquí con personas y compañeros que fuimos parte del gabinete del Taita. Un abrazo fraterno por esta conmemoración de los 20 años de su gobierno. A mí me toca, dentro del espacio de esta cuarentena, hacer una memoria a aquellas personas que han sido líderes y lideresas que han caído dentro de nuestro departamento. Hoy queremos hacerle un homenaje muy especial a nuestro compañero Gustavo Adolfo Herrera, asesinado el 20 de octubre del 2020. Fue gerente de la campaña de Colombia Humana en el 2018, abogado y psicólogo, candidato al Consejo por Colombia Humana en el 2019, empresario, constructor, un gran ser humano que hace parte de la cadena de afectos de esta cuarentena, quien estuvo en muchas tertulias que nos acompañó. También queremos hacer un homenaje a Carlos Navia, quien fue asesinado el 26 de octubre del 2020, líder de Acción Comunal de Argelia, que fue asesinado en el cañón de San Juan de López de Micay. Igualmente, queremos hacer un homenaje a Faiber Cerón González, quien fue asesinado el 18 de febrero del 2017, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas en el municipio de Mercaderes. Y para terminar, queremos hacer un homenaje a Janet Alejandra Calvache, quien fue asesinada el 30 de diciembre del 2016, era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y hace parte del proceso de la Unión Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos más articulados en esa región del país, para que su memoria no se olvide. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olga. Gracias, Olguita. Gracias, Olguita. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy para que él haga su presentación. El taita Flor Alberto Tunubalá, dirigente del pueblo Misak, fue senador de la República, fue también asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y fue nuestro gobernador en el año 2000. A 20 años de ese gobierno, lo tenemos hoy acá para que nos comparta cómo fue ese proceso. En fin, nosotros siempre le hemos dicho a los y las participantes de las tertulias que tienen toda la libertad para ubicar y determinar cómo hacen su presentación. Tiene aquí con nosotros, están conectadas dos hijas muy orgullosas de él. Ya nos contaron cómo era el taita, un hombre tranquilo, un hombre reflexivo, un hombre que muchas veces veía el silencio como la mejor respuesta, nos dijeron. Entonces les voy a pedir a Wilson Darío Bonilla, le voy a pedir a todos los que tengan cámara prendida, micrófono prendido, que por favor lo apaguen para que mejoremos el tema del sonido. Taita, tiene usted de 45 a 1 hora para que haga su intervención. Mientras tanto, vamos escribiendo en el chat, quiero preguntar, y después hacemos bloques de 3 preguntas para que el taita nos las responda. Al finalizar ello, hacemos un resumen y nos despedimos. Taita, bienvenido. De corazón, le agradezco su presencia, se la agradecemos y arranque, señor. Usted maneja su tiempo. Muchísimas gracias, Walter Aldana, por invitar y por permitir para hablar de los 20 años del gobierno en Minga por el Cauca. Pero igualmente agradecer y saludarlos a todos mis secretarios de despacho. Asimismo saludar a mis hijos, a Fernando, a Ricardo, a Catalina, a Natalia, igualmente a mi esposa, que en los últimos 4 años ha estado en recuperación por una isquemia cerebral. Pero igualmente saludar a todos los payaneses y a todos los caucanos que nos apoyaron con su voto de confianza para que el candidato por el Bloque Social Alternativo llegara a la gobernación del Cauca el 29 de octubre del año 2000. Hace 20 años han pasado. Quisiera primero empezar a recorrer de cómo fue que acepté para ser candidato a la gobernación del Cauca. En el año de 1999 y en el año 2000 fui gobernador del Cabildo de Guambía. Y en ese momento, por las políticas del Estado, estaban fumigando diferentes regiones del país a los cultivos de uso ilícito. Y Guambía no era excepción. A Guambía también empezaron a fumigar y habíamos implementado una política de erradicación de la amapola y con la comunidad que no estaba vinculada, pero igualmente en cabeza de toda la autoridad del Cabildo de Guambía. Y una tarde, pues de cansado de andar en el trabajo, llegué y encontré en mi casa en Silvia a 4 compañeros muy conocidos en Cauca, muy conocidos en sus organizaciones sociales, quienes habían sido delegados por las organizaciones sociales para que hablaran conmigo y que yo aceptara ser candidato de estas organizaciones sociales. Y debo recordar con orgullo los que fueron a hablar: a Henry Caballero, a Miguel Alberto Fernández, a Wilson Bonilla y a Chepe Maya. Estos 4 compañeros me vendieron como una propuesta y como una ilusión para el Cauca
de que aspiráramos juntos a llegar a la gobernación y hacer una política distinta a la vida administrativa departamental. Les contesté a ellos con la tranquilidad que me caracteriza, diciéndoles que yo era gobernador de Guambía y primero tenía que consultar al pueblo que me había elegido, y si el pueblo me apoyaba y me brindaba el apoyo para ser candidato, pues que con gusto aceptaría. Razón, solicité una semana. Pasó la semana, el pueblo de Guambía reunido, finalmente me aceptan una licencia hasta 30 de octubre, que tenía que retornar el 1 de noviembre, hubiera perdido, hubiera ganado, tenía que retornar a Guambía como gobernador para poder terminar mi gobierno allá en mi tierra y allá en mi comunidad. Cuando acepté, bajé a Popayán. Encontré los compañeros de las diferentes organizaciones y empezamos a discutir qué eslogan o qué nombre iba a llevar el movimiento como movimiento político. La verdad, hubo infinidad de propuestas muy importantes, propuestas muy significativas, pero que finalmente escogimos el bloque social alternativo. Taita, Donde Taita, ¿me ¿Aló? permite solo un segundo? Soy Walter Aldana. ¿Usted puede acomodar la cámara, que es que se nos perdió la imagen suya? Más. Ahí queda muy bien. Ahí, gracias. Perdóneme la interrupción. Que llevaría el nombre de Bloque Social Alternativo. Con ese nombre, pues empezamos a pensar la política para hacer la campaña en el departamento. Y empezamos a pensar en que el Cauca tenía infinidad de problemas grandes, como la presencia de los actores armados de la derecha y de la izquierda, como la presencia de cultivos ilícitos en todas las comunidades. Las comunidades habían aceptado este cultivo por no presencia del Estado, por no tener una política de Estado a apoyar a la agricultura, a apoyar en el quehacer del hombre del campo. Asimismo, comenzamos a pensar que el departamento del Cauca tenía muchas potencialidades. Ser un departamento muy rico en agua, un departamento muy rico en minerales, pero que esa riqueza estaban en cada uno de los territorios asentados, ya sea por indígenas, ya sea por campesinos, ya sea por afrodescendientes, y por la cual teníamos que nosotros mirar con respeto y mirar una política de poder cuidarlos como habían cuidado nuestros mayores hasta ese momento. Asimismo, miramos que el gobierno de ese momento, ya con su candidato en la campaña, pues estaba haciendo una oferta de venta a la industria licorera del Cauca. Igualmente había propuesto aquellas propiedades del departamento, pues venderlos. Optamos en crear una política de no venta, de no venderlos y poder defender esos bienes como patrimonio del departamento. Con estas políticas ya pensadas, ya materializadas, pues empezamos la campaña. Y créame, la campaña fue de solo 42 días. Me acuerdo tanto que finalizando el mes de agosto del año 2000, salimos un grupo de compañeros con un asiento. Y trajimos ese asiento y colocamos en el centro del Parque Caldas de la ciudad de Popayán.
allí me senté, allí me rodearon los compañeros y allí fue el lanzamiento oficial para aspirar a la gobernación del Cauca. No fue otro escenario, fue el escenario del Parque Caldas, sentado en una silla, a que nos rodeara la gente que pasaba, que transitaba, miraran que había un candidato aspirante y ese aspirante era Floro Tonobalá, era Misak, era indígena. Después de ese lanzamiento oficial, pues hicimos una agenda de campaña muy fuerte para caminar hacia el sur, para caminar hacia el oriente, para caminar hacia el norte, para caminar a la costa pacífica, para caminar en el mundo del corazón del Cauca. En fin, hicimos una agenda de trabajo y de recorrido en todo el departamento. Y en cada una de las regiones había una fuerza viva, había una gente como con lleno de esperanza, con lleno de aspiraciones de poder apoyarnos, quienes nos recibían, nos aplaudían, nos escuchaban toda la propuesta. Y pienso de que logramos impactar con la propuesta, impactar por ser un candidato indígena aspirando a la gobernación, un candidato totalmente independiente de los partidos tradicionales, un candidato que no tenía un apoyo de ninguno de los congresistas caucanos. Era Floro Tonobalá, las organizaciones sociales, invitando a todos los sectores sociales del departamento para que nos acompañaran con su voto de confianza, para que nos acompañaran en la construcción de una política distinta a lo tradicional, invitando a que nos acompañara a dar una respuesta al gobierno central de sus políticas equivocadas, pero igualmente decir a los actores armados que las organizaciones sociales rechazaban a los actores armados de la izquierda y de derecha, y que el movimiento político Bloque Social Alternativo era un movimiento de expresión de todas las organizaciones y de todas las etnias, incluido la parte mestiza, incluido la parte de los blancos. Yo creo que este mensaje que acabo de mencionar fue muy importante. Importante porque nunca habían escuchado a un indígena, a un candidato de las organizaciones sociales. A medida que iba pasando el tiempo, a medida que acercaba para el día 29 de octubre del año 2000, pues la gente iba sumando. Nunca se restó, siempre sumamos. Sumamos en el campo, sumamos en las cabeceras municipales, sumamos en la capital, en Popayán. Creo que el mensaje que llevamos era un mensaje de confianza, un mensaje político que invitaba a repensar una nueva política, a volver a actuar de nuevo pensando de que entre todos los caucanos podíamos perfectamente implementar una política de gobierno y de administración y de gestión algo distinto a los tradicionales. Después de 62 días, el 29 de octubre del año 2000, el candidato del Bloque Social Alternativo logra vencer al amigo César, que era candidato del gobierno del momento, pero igualmente candidato
de todos los congresistas caucanos. Ganamos, despejamos y seguimos caminando. Seguimos caminando a poder posesionar el 1 de enero del año 2001. Pero ahí jugamos un papel muy importante cuando después del triunfo nos reunimos por varias ocasiones con todas las organizaciones sociales para conformar el equipo de gobierno del bloque social alternativo Minga por el Cauca. Allí, cada una de las organizaciones sociales vivas presentes repensaron de quiénes iban a ser elegidos de esas organizaciones. Dejé en libertad a cada uno de ellos, pero igualmente pensamos que había que dar una oportunidad también al sector privado, y nunca fueron mezquinos las organizaciones sociales. Aceptaron a que una de las secretarías del departamento tenía que ser ocupado por la empresa privada. Finalmente conformamos el equipo y luego vino nuestra posición, una posición en el Parque Caldas, donde acudieron gente de diferentes regiones, políticos de orden nacional, jerarquía de la iglesia, organizaciones sociales. Nos acompañaron diferentes ONGs de derechos humanos, nos acompañaron algunas ONG de orden internacional, y la verdad, la plaza de Parque Caldas fue totalmente lleno de gente en apoyo al nuevo gobierno que estaba ahí en su momento, hablando y dirigiendo cómo iba a ser el gobierno durante los próximos 3 años. Pienso que este acto también fue importante, porque la prensa nacional, la prensa internacional, el gobierno de su momento, estuvieron muy pendientes, en donde invitamos a que el gobierno, el bloque social alternativo, Minga por el Cauca, tuviese apoyo por el gobierno nacional. Invitamos. Pero igualmente invitamos a que los congresistas caucanos libremente podían sumarse si tenían esa voluntad política de apoyarnos. Asimismo, invitamos a todos los exgobernadores que pasaron por el departamento. En fin, invitamos a todos. Invitamos a todos a reconstruir a un departamento azotado por la violencia, un departamento con mucha pobreza, un departamento con mucha riqueza en recursos naturales, resguardado por su gente y que teníamos que seguir resguardando. En fin, llegamos, posesionamos y fuimos al otro día a nuestras oficinas de la Gobernación del Cauca. Encontramos vacío. No había silla donde sentar. Habían llevado todo. Y lo otro que encontramos fue un acuerdo de pasivos. Que el departamento no podía invertir sus propios recursos que generaba para inversión social en diferentes programas. Eso teníamos que repensar. Repensar en el sentido de que 3 años éramos como un gobierno elegidos para pagar la deuda. Éramos como un gobierno de decir, ustedes no fueron los que endeudaron, pero usted, como llegó, usted es responsable de poder empezar a cancelar o saldar esa deuda
que tenía una suma más de 94.000 millones de pesos. Pero con altura con el equipo de gobierno, generamos unas políticas internas de asumir esa responsabilidad y sacar adelante al departamento. Ustedes, los amigos, de lo que no estuvieron cerca al gobierno, sino como distantes pero pendientes, creo que nunca conocieron, por ejemplo, que cada mes para pagar la nómina del departamento teníamos que viajar a la ciudad de Bogotá para que el Ministerio de Hacienda, a través de un comité que estaba creado, nos tenían que dar visto bueno de ese recurso para poder pagar la nómina departamental. No teníamos autonomía. El departamento había perdido la autonomía administrativa. La injerencia del Ministerio de Hacienda era grandísima. No podíamos disponer un peso. Siempre teníamos que hacer una consulta al Ministerio de Hacienda. En fin. Pero con ese problema empezamos a pensar que había unas opciones muy importantes en su momento. En su momento era de que habíamos hecho en la campaña política para llegar a la gobernación que los cultivos de uso ilícito existentes en nuestro departamento tenían que ser erradicados en forma manual y poder buscar proyectos y apoyar con proyectos alternativos para cada una de las comunidades vinculadas. No teníamos plata, pero sí teníamos una política y sí teníamos un pensamiento mirando más allá del departamento. No solamente pensando el apoyo del gobierno central, sino pensando en poder decir a la comunidad internacional. Y es aquí decirles a los amigos que no estuvieron cerca al gobierno, pero que sí estuvieron pendientes, es que elaboramos un plan alterno al Plan Colombia. Un plan alterno distinto, con una concepción distinta en el manejo de los cultivos de uso ilícito, con una propuesta de defender a nuestra gente, de defender los recursos naturales, porque fumigar significa acabar con el agua, acabar con el bosque, acabar con los cultivos que había cerca de los cultivos de uso ilícito. En fin, queríamos defender el derecho de la gente pobre que se había vinculado a este proceso de la economía ilícita. La gente aceptaba. Pero los actores colocaron infinidad de problemas. Cuando comenzamos a caminar ya, no solos, sino que con la propuesta se sumaron los gobernadores del Caquetá, Putumayo, Nariño, Huila y Tolima. Y cuando conformamos 6 gobernadores llamados la Sorcolombianidad, pues con ellos empezamos a exigir al gobierno central. Nos reunimos varias veces con el señor presidente Andrés Pastrana, luego con el señor presidente Álvaro Gómez, diciendo que nuestros territorios no tenían por qué aplicar la política de fumigación con glifosato, que nos respetaran nuestros territorios, que nosotros íbamos a ir a diferentes países del mundo buscando el apoyo, pero para buscar apoyo había que denunciar, elevar las consecuencias
que iba a tener las fumigaciones, en fin, y empezamos a hacer en la vida práctica, a viajar a Europa, a buscar países de Europa a que nos apoyaran la erradicación manual de los cultivos ilícitos. Unos países nos dieron la mano, otros países dijeron que no. Pero asimismo, viajamos para Estados Unidos. En Estados Unidos también expresamos lo mismo. El Departamento de Estado nos escuchó, pero decía, es una política de Estado de ellos, de apoyar a Colombia con recursos, pero expresados esos recursos para la fumigación, pero igualmente para el fortalecimiento militar en Colombia. Que no había un peso para invertir, una contrapropuesta de la no fumigación frente a lo que demandaban la gente del campo. Todos estos viajes fueron útiles en el sentido que hicimos generar alguna controversia, alguna contradicción entre países industrializados. En el sentido de que, como le decía antes, había países que nos apoyaban y otros países no. Y eso, pues, tenía un valor muy significante en términos políticos para los departamentos que representábamos. Pero igualmente, en esos viajes, jugaron una serie de ONGs de derechos humanos que nos apoyaron, que nos colocaron medios para viajar, medios para llegar allá, a esos países y poder hablar. Y a ellos hoy, cuando estamos cumpliendo 20 años, decirles de corazón mil gracias a estas ONGs y las personas que trabajaron. Volvamos al Cauca. Seguimos caminando, pero encontramos con otro problema grande, la gobernabilidad. La gobernabilidad era algo como muy difícil de hacerlos. Por una parte, porque no teníamos recursos económicos para invertir en programas sociales. Y por otra parte, el tema de gobernabilidad es que los actores armados no dejaban gobernar. No solamente al gobierno departamental, sino también a los alcaldes municipales. ¡Qué épocas tan duras! Los actores armados de la izquierda todos los días tomaban a las cabeceras municipales, destruían alcaldías, destruían viviendas de sus poblados, destruían infraestructura, en fin, hacían daño. Por otra parte, la derecha armada empezaban a asesinar a nuestra gente. Y comienza ese azote de la violencia. Y cada uno de los caucanos de ese momento que vivieron, que sintieron, yo creo que nunca se van a olvidar vivir en medio de dos fuegos cruzados, de vivir en cada instante sintiendo como la muerte estuviera muy cerca. Porque mucha gente en el Cauca fue asesinada porque alguna vez estos actores pasaron pidiendo agua y les brindaban, y al otro día pasaba el otro y decían, ¿por qué dieron el agua? Y los ajusticiaban. En fin, no había respeto, no había
esa es mirar la parte humana. Simplemente el que mandaba era el fusil y los que manejaban el fusil no tenían como esa formación para hacer guerra, no con toda la gente, sino que hacía guerra a los que no tenían que hacer guerra y no hacía guerra a los que tenían que hacerlos. Eso fue lo que sentimos. Continuando con este problema de los actores armados, pues pidieron renuncia a todos los alcaldes. A los 42 alcaldes del departamento pidieron renuncia. Los alcaldes no renunciaron. Los alcaldes mantuvieron. Pero finalmente, de los 42, 32 alcaldes gobernaron desde Popayán. Desde Popayán. Brindamos espacios pequeños, espacios reducidos, y de ese espacio pudieran gobernarse a sus municipios. Y comienza entonces la persecución contra los alcaldes. Varios alcaldes apoyamos a que asilaran en Canadá y otros asilaran en Holanda. Y los que siguieron trabajando, pues fueron asesinados 2 alcaldes, el alcalde de Almaguer y el alcalde de Bolívar. 2 alcaldes que de una y otra forma habían implementado unas políticas propias en sus municipios, tuvieron amenazas de muerte y los mataron. La verdad fue duro. Pero asimismo, los actores armados siguieron matando líderes. Mataron ancianos sabios indígenas. O sea, la violencia, la guerra no respetó a nadie. Y finalmente nos mandaron una carta que el gobierno departamental y en cabeza mía teníamos que renunciar e irnos de la gobernación. Y si no, todos éramos objeto militar. Dimos una respuesta en opinión pública diciendo que nosotros no íbamos a renunciar, que no íbamos a dar el gusto a ellos, sino que íbamos a dar una respuesta desde nuestros trabajos, desde la política pública. Y así lo hicimos. Entonces comenzamos a que la Secretaría de Salud hiciera presencia en todos los municipios del departamento, apoyando, implementando en mejorar la infraestructura escolar, implementando a que los contenidos curriculares fueran de calidad y de poder brindar a todos los niños y niñas de edad escolar estuvieran en las escuelas. Y pienso que esa política permitió a frenar a muchos jóvenes que no tenían oportunidad de ir a la escuela básica, la escuela media. Y con esa oferta rescatamos sin disparar una bala a que mucha gente, a muchos de nuestros jóvenes no se vincularan a ser parte de los actores armados, ya sea en la izquierda, ya sea en la derecha. Asimismo, con salud, brindar una salud de calidad a nuestra gente. Cada uno de mis secretarios que estaban al frente tenían una gran responsabilidad histórica. Cada uno de ellos
con sus equipos de trabajo, tenían que implementar el quehacer de ese momento y el de ir a cada una de las regiones para mirar, para acompañar y brindar apoyo. Y así se hizo. Pero también fue doloroso. Dentro de la reestructuración, es que cuando llegamos, una de las secretarías que yo en la campaña política había hablado era la Secretaría de Agricultura. Pero cuando comenzamos nuestro gobierno, no tuvimos la Secretaría de Agricultura. Y la Secretaría de Agricultura volvimos a crear cuando reestructuramos al departamento. Luego de 6 meses de gobierno, nos tocó que reestructurar el departamento. Allí en esta reestructuración logramos crear nuevamente la Secretaría de Agricultura. El secretario que llegó también impulsó una política de mirar integralmente, de impulsar una política con miras a apoyar a los cultivos de los diferentes pisos térmicos. Asimismo, de proponer, de manejar en forma muy adecuada nuestros recursos naturales renovables. La oficina de la Secretaría empezó a impulsar una serie de políticas públicas con las mismas organizaciones sociales. Y la verdad, de impulsar, de apoyar unos proyectos productivos impulsados con las mismas organizaciones sociales fue importantísimo. Y la gente vio algo distinto, algo nuevo, porque no era únicamente el Estado que tenía que dar, sino el Estado más las organizaciones podían hacer y dar una respuesta mucho más concreta a aquellos problemas tan complejos que nos tocó. Pero asimismo, apostamos con la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas encontramos una maquinaria que estaba un 80% que no era operativa. Con el apoyo de los municipios, un acuerdo entre la gobernación y las alcaldías, pudimos reparar toda la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas. Y con esa maquinaria hicimos presencia en todos los municipios del departamento, arreglando vías, haciendo o construyendo o apertura de vías. En fin, hicimos presencia. Es así que una maquinaria en los gobiernos anteriores, una maquinaria de obras públicas que había sido secuestrada por los actores armados en el municipio de Tambo, pues lo tenían allá. Con el apoyo de la gente campesina que no estaba vinculado y no hacían parte de los actores armados, pues logramos a que esa maquinaria estando allá, pues sigue haciendo obras en la región. Pero decirle que cada uno de estos trabajos en las regiones corría riesgos, tenía riesgos. Uno cuando hablar se siente como en ese momento, vive ese momento tan duro. Pero también decirles a ustedes que empezamos a implementar una política de administrar bien la industria licorera del Cauca, la cual
había sido ofertada por el gobierno anterior y en la campaña política del contendor político de la campaña, pues estaba en venta. Nosotros habíamos dicho que no. Y pienso de que perdone, la licorera era una empresa con buena administración, con un buen administrador, podíamos sacar adelante, generar recursos y poder aportar a la salud. Y así se hizo. Los gerentes que llegaron impulsaron una política de administrar bien, de colocar en venta la producción de licores en diferentes rincones del departamento. Algunos trataron de organizar, de vender a nivel internacional. No lo logramos, pero sí se hizo unos pasos importantes. Ya en su tiempo, nosotros logramos apropiar una tecnología por más de 2.000 millones para la industria licorera del Cauca. Dejamos una tecnología nueva para los posteriores gobiernos. Porque la industria licorera del Cauca era la única industria en el departamento, no hay más. Y si alguien con una inmensa fortuna quiere comprar, no lo compra porque no es rentable, ellos compran porque es rentable. Nadie, ningún empresario compra lo que no sirve. Asimismo, miramos la política de la Alcaldía del Cauca. Se trató de hacer lo mejor posible en la parte administrativa, de implementar unas políticas de venta. De la lotería tuvimos dificultades, pero logramos mantener los 3 años. Cuando miramos también como gobierno departamental, es que generamos unas propuestas internacionales a los países industrializados. Y fue la política de decir, hagamos hermanamientos entre los países de Europa a nuestros municipios del departamento del Cauca. Necesitábamos unas respuestas rápidas, puntuales por parte de los alcaldes. Unos hicieron, otros no. Pero sí estuvieron varios países de Europa dispuestos a hermanar con los municipios del Cauca. En el último año de nuestro gobierno, Hannover, un municipio de Alemania, vino a Puerto Tejada y de allí se hermanó con los municipios del norte del Cauca. Cuando se hermanó, pensamos que ese hermanamiento entre Hannover y los municipios del norte nos iba a permitir en el tiempo a que otros municipios pudiesen mirar y solicitar la vinculación de hermandad de esos países aquí en el Cauca. Pero ese hermanamiento no tuvo una respuesta positiva
del objetivo que esperábamos no se logró. Porque no había una política entre estos municipios, para liderar unas políticas públicas para sus municipios. No tuvieron como esa voluntad política de mirar en que hermanando podían cosechar apoyos, cosechar y vender propuestas. No, miraron más bien de tipo personal y no funcionó. Después de 2 años, que ya estaba por fuera de la gobernación, el alcalde de Hannover me escribía diciéndome que él había soñado como Floro Tonubalá, pero que ese sueño no había sido objetivo, cuyo resultado no había sido bueno. Y ustedes saben, los europeos cuando hablan, no hablan como nosotros, con largos discursos, no. Es decir, en 1 minuto fue un desastre. Y así fue la expresión del alcalde de Hannover. Yo soñaba, por ejemplo, aquí en este tema del hermanamiento, cuando Italia, cuando Portugal dijeron, vamos a hermanar con los municipios de la costa pacífica, porque nosotros tenemos experiencia de cómo manejar el mar, de cómo organizar las orillas del mar, de cómo mirar que la gente de la región, decían, tienen que tener una gran responsabilidad y alta responsabilidad en ese tema. Pues uno soñaba. O cuando dicen países como Francia, dicen, no, nosotros podemos hermanar para dar tecnología en ganadería, en transformación de lácteos, en comercialización. O cuando mira a los municipios, a los países como España, que tienen cultivos de vino, dice, nosotros podemos impulsar proyecto de transformación y obtener unos vinos locales allá en el Cauca. Bueno, en fin, una política que uno soñaba en 1 año, en 2 años podíamos caminar lejos, pero no fue así. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno de la Minga? Mientras tanto, los medios de comunicación nos hablaban mal, a ratos hablaban bien, a ratos me criticaba porque yo permanecía viajando en el mundo. Y esas críticas, pues tenían respuestas a veces muy contundentes frente a los medios de comunicación. Pero igualmente, aquí en el Cauca hubo propuestas que no podemos olvidar. Por ejemplo, los amigos, los compañeros de Corinto, del norte del Cauca, hicieron una propuesta sobre la coca, de transformar la coca y empezar a producir productos medicinales, silocaína, otras cosas, otros derivados de la coca. Llevé ese proyecto a Bogotá. ¿Qué me respondieron? No hay ninguna normatividad para transformar los cultivos de uso ilícito.
Ahí se quedaba el proyecto. O sea, porque no había normatividad, porque no era una propuesta de empresarios, sino de una gente que vivía su problema y miraban una opción con esa propuesta, pues era rechazada, era negada, no tenía apoyo, finalmente quedaba en nada. Asimismo, habían propuestas muy elegantes de manejo ambiental, pero a nosotros el gobierno central nos miraban diciendo es que ustedes nunca hicieron parte del estamento y nos miraban a ratos como extraños y no nos brindaban toda la confianza que tenía que generar. No, porque ellos pensaban, estos señores nunca hicieron en el estamento de gobernar, un estamento nuevo de dirigir, un estamento nuevo de soñar cosas distintas. Por lo tanto, no teníamos apoyo. Pero igualmente, que yo recuerdo y en ese momento tan difícil que me olvidé de añadir cuando hablaba de la violencia, de la persecución, de los asesinatos, aquí en el Cauca llegaron unos mayores jubilados que hacían parte de diferentes organizaciones de derechos humanos. Y ellos hacían retos. Yo me acuerdo que el municipio de Cajibío tenía una amenaza grandísima por parte de los actores armados a su gente de Cajibío y se fueron a quedar allá. Eran ancianos, ancianas, de más de 70, 75 años, 80 años. Y iban a quedarse allá en el campo, diciendo queremos ir a acompañar. En fin, importantísimo. Pero igualmente me quedan pocos minutos para decirles también, entonces, mucha gente nos ha preguntado y nos ha cuestionado. A lo mejor a mis secretarios de despacho que fueron, también habrán hecho cuestionamiento la gente. Dice, pero ustedes, ¿por qué no tuvieron esa capacidad de continuar con un nuevo gobierno en el Cauca? Teniendo relación a nivel internacional, pero no teniendo una buena relación con el gobierno central. Aquí creo que fallamos. Y le digo con toda la honestidad. Unos me decían que yo como gobernador tenía que liderar para poder, pues, dar continuidad en el gobierno, ir a hablar con las comunidades, con las organizaciones, en fin. Yo le decía, vayan ustedes, no yo, sino ustedes. Yo creo que allí no llegamos a un acuerdo para impulsar, ¿cierto? Una política de continuidad. Pero también en el momento de escoger la candidatura a la gobernación, a lo mejor pienso que se equivocaron. Y al equivocarse ya en la campaña, pues el candidato de la Minga, del Bloque Social Alternativo, que no llevaba ese nombre sino otro, pero que estaba apoyado por la gente del Bloque Social y de la Minga, por el Cauca, pues el candidato miraba más nuestras debilidades que lo que habíamos hecho. Y eso aprovechó, y le digo honestamente, aprovechó Juan José Chávez. Juan José Chávez en varias oportunidades reconoció que el gobierno de Floro Tunovalá ha hecho tal cosa, más que nuestro candidato. Y eso era algo
no se podía entender en su momento. Supuestamente el candidato que debía estar en contra al 100% con el gobierno nuestro, en ciertos puntos, en ciertos trabajos que habíamos hecho, ya conocía. Entonces, allí hay una enseñanza grandísima. Pero también una cosa importante que hicimos, Papapayán, hicimos una propuesta de 3.000 viviendas para las huacas. 3.000 viviendas. Hicimos un proceso. Se construyó la propuesta. Y finalmente, pues, no logramos. Hicimos una propuesta y dejamos en el camino. Dieron continuidad, pero no terminaron como la propuesta original que nosotros habíamos hecho. Sí. Lo cambiaron. Inclusive, cuando habían terminado de construir, había sido invitado el señor presidente Álvaro Uribe, no recibió. Públicamente dijo que no recibía y que devolvía esas viviendas a que fueran replanteadas, porque no cumplían en la propuesta inicial de la construcción de viviendas. Ese fue otro importante paso que dio el gobierno del Bloque Social Alternativo, Minga por el Cauca. En fin, tenemos cosas muy importantes para no olvidarnos. Tenemos algunos errores que hemos cometido, pero esos errores cometidos no nos tiene que permitir a saldar rápido, porque no había una experiencia en el país de un gobierno alternativo. No había. Entonces no había de dónde coger como experiencia de decir a este le fue bien por tal cosa. No, no había. Nosotros éramos los que estábamos caminando, recorriendo, haciendo una política pública distinta. Entonces, pienso de que habrá otro momento de pensar. Yo creo que el Cauca tiene una experiencia muy importante. Esa experiencia importante es que podamos mirar opciones nuevas para mirar al departamento. Mira que el Bloque Social Alternativo, con una política tan clara que tuvimos, no seguimos ni en el departamento ni en los municipios. Lo soltamos, dejamos ahí, a la deriva de ese Bloque Social Alternativo, Minga por el Cauca. Pienso también que hoy el Cauca ha vuelto a aquellos momentos cuando nos tocó ser gobierno y enterrar todos los días muertos. Hoy está en el mismo camino. Todos los días matan a nuestra gente. Campesinos, afros, indígenas, líderes. ¿Sí? Y no hay una propuesta política en construcción. Sí rechazamos, sí condenamos. Hasta ahí. En movilizaciones, en caminatas, denunciamos, pero llega hasta ahí. Pienso en que debemos de generar una política verdadera para definir los derechos humanos.
Los derechos humanos no se juegan. El derecho que tiene una persona por la vida, por la dignidad, es grandísimo. Pero ese derecho, esa dignidad, tan solo para contrarrestar en un momento, pues hay marchas, hay denuncias, hasta ahí llega. Pero no hay una propuesta a los organismos de derechos humanos a nivel internacional. También han llegado, pero de denunciar, nada más. Pero de sentarse a mirar municipio por municipio. Mirar todo ese problema que hay. Si en realidad la muerte es por los cultivos de uso ilícito, si la muerte es por la minería, si la muerte es por la lucha por la tierra, si la muerte es porque hay una nueva política, o si la muerte es porque realmente quieren copar nuestros territorios por los actores armados, los que defienden los cultivos de uso ilícito, pues decimos, ¿cierto? Pero no hay como un material, digamos, municipio por municipio, materializado. Yo creo que es como el momento de pensar y repensar y mirar la parte de los derechos humanos. ¿Qué me queda? 3 años de gobierno son largos. Hablar en 1 hora y 45 minutos, pues me quedan muchas cosas. Pero yo, desde aquí, desde mi apartamento, decirles a todos los que fueron secretarios de despacho y a todos los amigos que hoy están enlazados, decirles pues que hace el día 29 de octubre del año 2000 llegamos a la gobernación del Cauca. Hicimos una historia, esa historia es viva, pero la historia viva tiene que caminar, tiene que fluir, tiene que crecer. Y eso es lo que no lo hemos hecho con responsabilidad de lo que hicimos parte del bloque social alternativo Minga por el Cauca. Espero que esta charla, hablar con ustedes, pues hayamos sentido un momento de alegría, de tristeza, de dolor, o de impotencia, o tantas cosas. En fin, solo uno sabe que en la historia del Cauca interrumpimos la historia tradicional del Cauca en la parte político-administrativa. En su momento, con una altura inmensa, con una dignidad inmensa, terminamos el gobierno, pero también con críticas, que lo aceptamos, que muchas críticas hemos dado respuesta, hemos dado claridad, pero no nos pudieron decir cuando terminamos el gobierno del bloque social alternativo, Minga por el Cauca, en cabeza de Floro Tonobalá y sus secretarios, fueron corruptos. Nadie nos pudieron decir que fuimos corruptos. No robamos un peso.
salimos todos con frente en alta. Y decirles a ustedes, cuando terminé mi gobierno y fui, al otro día amanecí con más de 50 demandas en diferentes juzgados, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría. Y esas demandas salieron a favor, el último, hace tan solo 4 años. En el 2016, por ejemplo, la demanda que tenía sobre la vía Boquerón Bolívar salió a favor nuestra en el 2016. Hasta ahí, por ejemplo, mis pequeños bienes estaban secuestrados por cada uno de estos entes. Y allí ya, con ese fallo favorable, pues con ese fallo tuve que ir a los diferentes organismos que tenían secuestrado diciendo, ya hay un fallo favorable para que comiencen a hacer el proceso de legalidad, que esa propiedad pase libremente al propietario. A Walter, decirle mil gracias, que su programa Cuarentena Humana, hoy tertulia número 43, pues usted con altura me llamó, me ofreció de que podíamos hacer, pero igualmente al profesor Diego Jaramillo, que también me comentó de que habían hablado con usted, Walter, para hacer este programa. A todos los que han hecho el esfuerzo de escucharme hoy y a todos los que tengan pregunta, bienvenidos. Muchísimas gracias y escucho preguntas. Gracias, Taita. Un abrazo de Óscar Ospina. Muy amable, Taita. Acá en la cuarentena nos gusta darle la palabra a la gente. Nosotros no leemos las preguntas de la gente, le damos la palabra para que ellos mismos, con su tono, le expresen cada una de sus preguntas. Así, algunos ya las han hecho. Tengo algunas dudas con respecto a algunas personas, entonces yo las voy a leer y por el chat me confirman si quieren la palabra, por favor. Pero sí le ha pedido la palabra, Taita, se la doy a 3 personas para que usted pueda responderla y luego le damos otro bloque de 3 personas. Primera persona que pidió la palabra, Diego Jaramillo Salgado, Darling Meneses y Eli Alegría. Son los 3 primeros. Luego pidió la palabra Larry Daza y el señor Henry Caballero ha hecho varios aportes en el chat a manera de pregunta, así que por favor en el chat me responde Henry Caballero si también quiere hacer uso de la palabra. Entonces la palabra primero la tiene Diego Jaramillo Salgado. Bueno, muchas noches, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Y Taita, ha sido una exposición muy clara, muy desde el corazón, pero también muy desde la realidad que vivimos dentro de ese proceso de la gobernación de Minga por el Cauca. Quiero preguntarle lo siguiente. El presidente Pastrana hizo una oferta a la gobernación de elaborar un plan Cauca, que en algún momento incluso se trazó por el enviado del presidente que para adelantar todos los proyectos en cada una de las áreas, que en ese caso no pudimos hacerlo con profesionales pagados por la gobernación, sino que tuvimos que acudir a las organizaciones sociales para que nos facilitaran profesionales para hacerlo, porque no había el dinero para poder hacer este respaldo. La pregunta que yo le quiero hacer, en ese proyecto del Plan Cauca, ¿tuvo alguna interferencia de los partidos tradicionales y al mismo tiempo en el ejercicio de su gobernación los partidos políticos tradicionales se fueron un obstáculo para diferentes procesos de las políticas que usted quería impulsar? Profesor Diego, gusto en escucharlos, pero igualmente gusto para saludarlos. Usted siempre estuvo
presente en el momento que se requirió la asesoría al gobernador y para la gobernación del Cauca. En el gobierno de Andrés Pastrana, él primero nos conocía, porque habíamos sido compañeros en el Congreso, Guillermo Alfonso Jaramillo, Parmenio Cuellar y mi persona, pues habíamos estado en el Senado. Y Pastrana estuvo con nosotros. Y había como cierta confianza y nos había invitado a la Casa de Nariño, a los 3 gobernadores. Allí, sentados, él propuso que quería primero apoyar las iniciativas del Tolima, las iniciativas del departamento de Nariño, en fin, del Cauca, y que elaboráramos unas propuestas, unos proyectos. Y en cada uno de los departamentos, con muchos sacrificios y de ir y venir, pues se elaboraron y se presentaron esos proyectos al asesor del presidente Pastrana. Y pues no hubo nada, ni para Nariño, ni para el Cauca, ni para el Tolima, 0 pesos. Simplemente quedaron los proyectos elaborados. Había el Plan Cauca. El Plan Cauca surge, como dije en una de las partes de mi intervención, porque miraba el gobierno central que nosotros no éramos del estamento, que nosotros éramos como nuevos y como en el aprendizaje, qué sé yo. Pienso, mirando como en esa tónica, fue que crearon Plan Cauca, donde vendrían funcionarios a apoyarnos a mirar propuestas o proyectos y hacer cierta inversión. No sé si directamente estaban por solicitud de congresistas o no supe, pero yo sé que ellos sí apoyaron a que el Plan Cauca pues llegara al Cauca. Pero finalmente el Plan Cauca no hizo nada. No dejó una huella que diga ellos llegaron, hicieron tal cosa. No lo hay, no existe. Gracias. Gracias, Taita. Es tan amable. Vamos a hacer 2 preguntas seguidas. Usualmente hacemos las 3 seguidas para que usted tenga cómo responder las 3 en bloque. Entonces le vamos a dar la palabra a Darlin Meneses y luego a Eli Alegría. Darlin, por favor, tiene la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Taita. Gracias por la invitación. Estoy hablando desde Sibundoy y Putumayo. Si mal no recuerdo, Taita, usted durante su gobierno obtuvo un galardón. ¿A qué se debió ese premio como gobernador? Ahora, muchas gracias. Eli Alegría, Taita, Eli Alegría, y luego para usted responda las 2 preguntas. Gracias. ¿Sí? Un saludo muy cordial para todas y todos. Taita, gusto en saludarlo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le ha ido? Bien, excelente, Taita. Bueno, han transcurrido muchos años desde que usted fue gobernador del Cauca y esta inquietud mía es recogida de las comunidades, de por qué no se presentó ese poder político y no se aprovechó en la continuidad de un gobierno alternativo. Lo que la gente siempre han querido preguntarle es respecto de por qué usted comenzó una rueda de prensa en pleno Parque de Caldas y cuando ejerció funciones de gobernador se escondió totalmente las comunidades. ¿Es cierto o es mentiras que el bloque social alternativo lo escondió en una urna de cristal y que solo los del bloque eran los que disponían, los que ordenaban y los que le marcaban las directrices de qué hacer en su gobernación, Taita? Porque es lo que comentan las comunidades, es lo que uno escucha, es lo que
la gente tiene esa percepción de que usted no gobernó, sino que le gobernaron, le indicaban exactamente qué hacer en su gobernación. ¿Verdad o mentira, Taita? Gracias. Gracias, amigo. A la primera pregunta de que qué premio gané como gobernador del Cauca, es que hicimos una propuesta de un proyecto sobre derechos humanos, pero específicamente para los niños. Hicimos una propuesta a que nuestros niños tuviesen mucha más dignidad y aquellas comunidades con culturas distintas al mundo mestizo o al mundo blanco, pues pudieran conservar y poder continuar con sus culturas. Pero aquellos que no tenían esa cultura de indígenas o de afros, y tenían la cultura, también tenían una cultura propia, de ser campesinos, de ser mestizos, pues tienen su propia cultura. Pues nosotros habíamos hecho una propuesta de esa magnitud, de decir en el departamento del Cauca hay niños, niñas con diversas culturas, ubicados en diferentes rincones de nuestro territorio del Cauca. Y presentamos ese proyecto a UNICEF Italia y UNICEF Roma. Miraron varias propuestas que habían llegado de América Latina, de varios países, de varios gobernantes, y finalmente, pues, lograron mirar que la propuesta de la gobernación del Cauca, firmado por Floro Tunubala como gobernador, era el más impactante y por el cual, pues, UNICEF Roma me da un título de reconocimiento y me entrega un premio, la cual logramos, digamos, publicar en un libro que se llama Informe de Gestión. En ese informe de gestión lo tengo en la mano, digamos, esa como una medalla grande de macizo, en donde pues habla de los derechos humanos y que UNICEF como derechos humanos me reconoce. Ese premio, desde Roma, cuando recibí en su momento, dije, este premio lo dedico a toda la gente del departamento del Cauca. Y segundo, es triunfo del gobierno del bloque social alternativo Minga por el Cauca. Eso fue lo que expresé en Roma a todos los medios de comunicación. Lo segundo, el famoso secuestro al gobernador. Sí, decían, no, el gobernador está secuestrado por los asesores. Cuando digo asesores, pues parecía que yo tuviera un montón de asesores. El único asesor que yo tuve, porque el resto eran secretarios secretario de gobierno, el asesor era el profesor Diego Jaramillo, que está aquí en la reunión. Lo que pasa es que a veces nos confundimos. Dos cosas. El primero, cuando gana alguien como del mundo alternativo, cuando ganamos como mundo alternativo, piensa que podemos hacer lo que pensamos. Y no es así. Aunque sea del mundo alternativo, tiene que someterse a la normatividad que exige a las entidades territoriales del país. Y bajo esa normatividad hay que gobernar. Y si no gobierna bajo esa normatividad y usted hace lo que usted piensa, pues simplemente intervienen las instituciones encargadas en la parte de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Eso era, entonces decía, es que Floro habló tal cosa, pero tal cosa. Y no, es que no podíamos hacer lo que uno pensaba.
someter a una normatividad, como le digo, de las entidades territoriales. Segundo, que no dejaban de entrar los asesores a saludar a Floro Tunobalá. No sé, si yo recuerdo es que siempre el salón de los espejos, y no era la bola de cristal, ¿no? Sino el salón de los espejos de la gobernación, permanecía lleno. Llegaba tanta gente, entonces yo a veces decía, pues, ¿de qué región vienen? Del norte. Entonces, pues, reunamos todo el norte y yo entraba en el salón de los espejos, en 1 hora, 2 horas, pues terminaba con ellos, la reunión, escuchaba a todos, pero, digamos, juntos a ellos, no individual. Lo otro es que cuando dicen que Floro era gobernado con los asesores, realmente es que el equipo de gobierno tiene que generar unas políticas en su conjunto para implementar un buen gobierno para el departamento. El gobernador es la cabeza. Nosotros teníamos cada 8 días, los lunes, una reunión con todos los secretarios para mirar problemas, para mirar avances, para mirar situaciones que se presentaban. Y allí se dice y se escribe y queda en actas. Ahí deben estar todas las actas que elaboramos durante los 3 años de gobierno. Y cuando la gente entraba y me veía, me encontraban solo. No estaba ni al lado ni con el asesor Diego Jaramillo o con los secretarios. Con los secretarios me reunía los lunes, ¿sí? Y nada más. Pero la gente tuvo la sensación de que yo estaba secuestrado, o que la sensación era que no me dejaban actuar, ¿no? Actuaban de una forma autónoma, con criterios básicos, con los secretarios de gobierno. Terminé. ¿Sigan otras preguntas? Muchísimas gracias, Taita, muy amable. Este bloque de preguntas vamos a invitar a Larry Daza, Henry Caballero y Carlos Fabián Ordóñez Latorre. Primero, Larry Daza. Bueno, buenas noches, un abrazo y qué bueno escuchar parte de la historia contada por el propio actor. Eso es pues algo de lo cual muy poco logramos gozar. En ese entonces estábamos, la percepción era muy vaga de lo que puede suceder con el gobierno del Taita Floro, pero leyendo un poco la historia, pues aparte de felicitar ese esfuerzo, había que entender también en los contextos que usted ha nombrado muy bien, en los que se estaba gobernando y con todas las dificultades, pues con toda la mezquindad y con todo lo que seguramente los medios de comunicación locales podrían decir. Pienso que ahí le queda una tarea a él, y que bueno, de poder recoger qué escribían los medios de comunicación, que seguramente también eran pagos, igual que ahora. Esa minga que de ese entonces volvemos, y ahora esos aires que hay nuevamente, es la minga que nos vuelve nuevamente a inspirar y a desafiar ese gobierno nacional, y eso es lo que debemos de impulsar. Uno tendría que preguntarse más bien qué pasó con el resto de compañeros y de movimientos sociales que le rodearon y que gobernaron con usted. ¿Por qué casi que se esfumaron en el tiempo, cuando eso es una cosa tan fuerte en el departamento del Cauca? Y parece que ahí faltó seguramente trabajo. Es muy fácil juzgar la historia desde del punto de vista que se encuentre uno, pero hizo falta cohesión, y pienso que muchos de los también responsables, uno gobierna en gobierno de Santos, también hay bandidos, y seguramente tienen que haber bandidos de eso no se escapa absolutamente nadie, pero es más bien como esa oportunidad, a pesar de que hayan pasado 20 años, seguramente se sembró mucho, pero seguramente hay semillas importantes,
y que tienen que mirarse nuevamente, y muchos de ellos se los encuentra uno en los diferentes gobiernos, y eso de que la gente haga un mea culpa y enfilemos baterías y no nos excusemos en que somos la tercera o cuarta línea del frente. Un abrazo y pues para adelante, gobierno. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que son 30 segundos para que podamos hacer muchas preguntas. La palabra la tiene Henry Caballero. Sí, buenas noches, Tata Floro y compañeros de esta cuarentena humana. Pues lo primero resaltar que no solamente este gobierno no era muy del establecimiento, sino que era antiestablecimiento, porque se tenía el plan alterno al Plan Colombia, que era el plan básico, base de la guerra de Pastrana y posteriormente de Uribe. Entonces ese fue uno de los temas ahí. Pero quería preguntarle al Taita que se pudiera profundizar en el tema en qué quedó la deuda del departamento. Porque se inició con un acuerdo de pasivos en donde no había ni siquiera para echarle gasolina a los carros. Y lo segundo que quisiera preguntar, esa cooperación internacional que se buscó, que tuvo que ver con el posterior laboratorio de paz que estuvo entre el 2004 y 2012 en el macizo colombiano. Esas preguntas nomás por lo corto del tiempo. Gracias. Muy Gracias, amable, Henry. Henry. Muy amable, Henry. Carlos Fabián Ordóñez. Muchas gracias, Walter. Bueno, conectado con lo que están diciendo los compañeros, a mí me gustaría hacerles la siguiente pregunta y es, bueno, con todas las experiencias, con todos estos aprendizajes que ha dejado el pasado, ¿qué nos puede recomendar usted para configurar un gran bloque alternativo que no solo configure un reposicionamiento de las figuras políticas en el departamento del Cauca, sino también en Colombia? ¿Cuáles serían esas apreciaciones que usted nos da, dado los aprendizajes que se han obtenido a lo largo de toda su carrera? Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar a cada uno de los que han elevado preguntas. Vayamos con la pregunta intermedia de Henry. ¿Qué pasó con la deuda? Nosotros pagamos los 3 años cumplidamente. Nuestra secretaria de Hacienda, María Eugenia, se encargó de liderar para el pago y éramos tan buenos, tan buena paga, que lo que dijo Henry Caballero ahorita, pues no nos daban ni para la gasolina. Eso sí es cierto, es que así gobernamos. Pero más que llorar, es como decir a los caucanos con esta pregunta: ¿en qué medio gobernamos? Gobernamos en un medio, decía, de los actores armados que pedían la renuncia a los gobiernos locales, al gobierno regional. Luchamos a que ese acuerdo de pasivos fuera más flexible y nunca nos permitió hacerlos, el Ministerio de Hacienda. Y finalmente, pues nosotros pagamos los 3 años que nos correspondió. ¿Qué salvamos? Ojo, amigos, salvamos el monasterio, salvamos la Secretaría y los terrenos de la Secretaría de Infraestructura, la Casa Cultural allí en el centro de Popayán, una casa que está por allá por la Panamericana, en fin. Varios bienes del departamento estaban ignorados. Y si nosotros no pagábamos puntualmente esos compromisos, pues esos bienes simplemente pues
eran vendidos al mejor postor y el departamento pues empezaba a perder los bienes que históricamente había tenido. Logramos salvarlos. Logramos. Antes de terminar el primer año de gobierno, ya habíamos pagado por el Hotel Monasterio. Después a los terrenos y a la infraestructura de la Secretaría de Infraestructura. En fin, a todos los bienes logramos sacar. Y hoy, no sé, si continúan nuevamente en manos del departamento, o el departamento los ha vendido, no sé, o lo han privatizado, no sé. Lo otro, sí, la verdad, pues el plan alterno era una propuesta que iba como en contravía al Plan Colombia. Yo decía, pero en una de mis intervenciones, que el Plan Colombia significaba era fumigación y la parte militar del Estado, fortalecimiento de la parte militar. Y pues los que estábamos al frente no éramos del estamento, no son del estamento y tienen una propuesta pues que va en contra de una política internacional, pues lógico, nos iban a mirar más, íbamos a tener pocos apoyos o nunca pues nos apoyaron. Eso es muy claro. La otra pregunta, ¿qué aprendizaje, qué podemos recomendar? Yo creo que los 20 años que han pasado son 20 años que no habíamos vuelto a sentar a hablar como hoy estamos hablando. Si en 20 años hubiéramos sentado por lo menos cada año, pues eran 17 años que hubiéramos sentado a hablar y a lo mejor hubiéramos avanzado muchas cosas, pero no hemos hecho. Ojalá que hoy esta reunión virtual sea un mensaje de poder reencontrarnos, una historia que hicimos y que esa historia merece seguir caminando y que para poder caminar, pues los mismos actores que hicieron la historia son los que pueden pues recomendar, acompañar unas políticas de acuerdo a nuestro momento. Hoy el departamento del Cauca, hoy el país tiene problemas inmensos, grandísimos. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, pues la movilización indígena, muy importante en la parte de derechos humanos, la denuncia de que nos están matando, de que nos están violando los territorios, interesante. Pero no hay una propuesta que colectivice, ¿sí?, a una política de trabajo de toda la gente y mirar, como de pronto están mirando mucha gente en América Latina. Uno mira la gente rebelde en Chile, la gente rebelde en otros países que han hecho cambios inmensos y propuestas inmensas. Y pienso de que una de las recomendaciones es juntarnos y volvernos a activar aquellas políticas que pueden ser benéficas, que en su momento fueron buenas para el bloque social alternativo Minga por el Cauca. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones es, como le digo, de convocarnos. Yo creo que sería un paso fundamental, de convocarnos y, pues a partir de esa convocación, sentar a mirar a la realidad de hoy y mirar qué políticas podemos implementar para poder seguir caminando en el tiempo para el Cauca y para el país. Y pienso que se puede hacer. Cuando uno mira a cada una de las organizaciones y cuando uno mira que cada una de las organizaciones en su interior hay gente muy capaz, gente que tiene mucha experiencia, con eso es
algo que hemos ganado con mucho sacrificio y que ese sacrificio tiene que traducir algo bueno para las generaciones de hoy. En la primera pregunta, ¿por qué no le habían entendido bien? Si alguien me puede ilustrar la primera pregunta. ¿El que está coordinando o el Taita, que yo creo, Taita, que sería bueno que le demos nuevamente la palabra a Larry, porque cuando hizo su intervención se extendió bastante y creo que no le dejó muy clara la pregunta. Así que, por favor, Larry, si pudieras sintetizar tu pregunta, sería espectacular para todos. Gracias. Bueno, Taita, se trataba con que con su experiencia, ¿cierto? Con la experiencia que habían tenido, era precisamente eso, por qué se habían perdido tanto los actores fuera de usted, ¿cierto? Que de alguna manera siguen campeando en este círculo, en esta sociedad caucana, ¿cierto? Y era ese como el reclamo, con la experiencia que tenía, era como que se los hubiese tragado la tierra hasta ahora que llegó nuevamente la minga y vuelve y nos da ese impulso. Entonces, ¿qué fue que pasó, Taita Floro y compañeros? A ver, lo que yo pues sentí, vi, escuché, cuando terminaba el gobierno, cada uno nos fuimos a ser parte de nuestras organizaciones sociales y desde allí se empezó a trabajar y no mirando como en seguir liderando unas propuestas políticas político-administrativas, como de dar continuidad en ese campo. Más bien optaron en generar iniciativas, propuestas desde sus organizaciones, sin abandonar la política que venían trabajando antes de tener un gobierno alternativo, ¿sí? Eso es lo que ocurrió. Cada uno se vinculó a sus organizaciones sociales y a trabajar de una forma como independiente. Había también una pregunta que me había hecho gente que quisiera clarificar. Gente también me decía una pregunta, que qué ocurrió con una política o propuesta que se presentó desde la Minga, el tercer laboratorio de paz para el norte de Nariño y sur del Cauca. Para decirles que la Minga habíamos visitado varias veces para Europa, para la sede de la Unión Europea para Bélgica, pero igualmente habían llegado los funcionarios de la Unión Europea en el Cauca, visitándonos a Popayán, visitándonos a Nariño, y finalmente logramos elaborar una propuesta para la parte de los derechos humanos para los municipios del sur del Cauca y para los municipios del norte de Nariño. Y este proyecto fue aprobado cuando ya íbamos a terminar el gobierno y nosotros cuando salimos entregamos al nuevo gobierno que llegaba en el año 2004 con 15 millones de euros, equivalente en ese momento más de 45.000 millones de pesos para que pudieran hacer un proceso y trabajar sobre los derechos humanos en los municipios del sur del Cauca y los municipios del norte de Nariño. Por favor, no sé, es que me están llamando y no le escucho. Taita, eso. ¿Aló? Se me perdió la señal, no te escucho. Estamos escuchándolo, Taita. Lo escuchamos no le perfectamente. Escucho yo, le escucho. Ajá. ¿Listo? Si terminó la intervención, terminó las respuestas, Taita. Sí. Ok, entonces, lleno de alegría al ver que este espacio permite invitaciones como la que acaba de hacer el Taita Floro de retomar la Minga por el Cauca, le damos la palabra a nuestro compañero Walter para que haga el cierre de la cuarentena humana número 43. Muy amable. Gracias, César. Taita, primero agradecerle a usted
que nos haya regalado de manera tan tranquila, tan fresca, el balance de su gobierno, del gobierno de los caucanos, del gobierno de lo alternativo que lo vivimos con usted. A través de Catalina y Natalia, que fue con quienes logramos saludarnos, conocimos algo de usted. Pero yo quisiera contarle que lo que hace la tertulia es generar espacios diversos, pensamientos diversos que vengan hacia nosotros a contarnos qué hacerlo. Por ello, a todas y a todos les invito para que el próximo martes nos acompañen, Taita, con el invitado será el doctor Jesús Ignacio García, que tratará el tema de implicaciones políticas y jurídicas del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado a raíz de la aceptación por parte de las FARC del asesinato de Álvaro Gómez. Lo que voy a hacer a continuación en 2 minutos es resaltar algunas de las cosas que usted, Taita, ha comentado. Decir que en Minga por el Cauca fue hoy, hace 20 años, el 29 de octubre del 2000, una esperanza para los caucanos. Se consultó al pueblo Misak si se le permitía a su gobernador, al gobernador indígena Floro Alberto Tunúa La Paja, ser candidato para la gobernación del departamento del Cauca, y este pueblo aceptó prestárnoslo para desarrollar en el departamento la posibilidad de un ejercicio diferente. Una campaña en 42 días, se hace un lanzamiento en una rueda de prensa en el 62, hola. Walter, 62 días, 62. 62 días, una agenda de campaña que comienza a caminar, y camina todo el tiempo de los 3 años del gobierno. Impacta por ser una propuesta, por la propuesta como tal, pero también por ser un candidato, quien encarna la propuesta, un candidato indígena. El mensaje es un mensaje de confianza, de construcción entre todos, de repensar la política, de la gestión y del gobierno entre todos. Y llamar y jalonar al sector privado para que haga parte también de ese gobierno y las organizaciones sociales. Encuentra una situación de acuerdos de pasivos, no había silla ni en qué sentar, eso fue lo que recibió, y comienzan a construir el plan alterno al Plan Colombia, que era el plan de la fumigación, de la aspersión aérea. Dinamizan la surcolombianidad con 6 gobernadores de 6 departamentos y una postura muy clara frente en contra de la aspersión aérea. Hay un fuerte acompañamiento de la cooperación internacional y un buen apoyo. La gobernabilidad, y hay que decirlo claramente, los actores armados de izquierda, ¿cierto?, se la tiraron, obligando la renuncia de los alcaldes, ¿cierto? Esa izquierda armada no dejó gobernar. Faltó plata. La armada, esta estructura armada lo que hacía era obligar las renuncias, incluso llegaron a plantearle al gobernador del Cauca la exigencia de la renuncia como tal. En esa época, lamentablemente, fueron asesinados 2 amigos nuestros del macizo colombiano del sur del Cauca. Benemérito, o sea, Fabio Rengifo en Almaguer, y Orlando Hoyos, el médico, en Bolívar. Educación, salud, agro, medio ambiente, infraestructura, en fin, una serie de propuestas que se trabajaron desde el plan de gobierno y el plan de desarrollo de la Minga. Estado, organizaciones, era cómo dar respuesta a la problemática, administrar bien la industria licorera del Cauca y la lotería, ¿cierto? En la industria licorera del Cauca se dejó una tecnología por un valor de 2.000 millones de pesos. Y aprovechando el relacionamiento internacional, se trabaja una política de hermanamiento con países europeos y varios municipios del departamento del Cauca. ¿Qué pasó con el gobierno de la Minga? Hubo un papel variado de los medios de comunicación, de apoyo, de crítica, sana, insana a veces. Hubo propuestas, se construyeron propuestas como la de Corinto sobre derivados de la hoja de coca. El gobierno central siempre miró con desconfianza y con extrañeza, ¿cierto?, a un gobierno alternativo en el Cauca, y además en cabeza de un indígena Misak. No hubo continuidad del proceso, errores cometidos por no tener experiencia en el país de gobiernos alternativos. Habrá otro momento, mirar nuevas opciones, plantea el Taita. Hay que definir una política de los derechos humanos verdadera,
¿cierto? Donde el tema de la minería, los cultivos, los conflictos por la tierra, el campamento territorial de lo armado, no se juegue con ellos, sino que sea una propuesta precisa y clara. Interrumpimos la historia política, administrativa del Cauca, dijo el Taita. Nadie nos puede decir que fuimos corruptos, no se cumplió el sueño de caminar juntos. Y termino con esta, dice, cuando gana lo alternativo, piensa que puede hacer lo que pensamos y no es así. Existe normatividad sobre las entidades territoriales. Taita, esto fue simplemente resaltar unos elementos que usted nos compartió, agradecerle inmensamente por la frescura de sus palabras, por la tranquilidad al expresarla, agradecerle a Elí, al periodista, tener la valentía de plantear también una inquietud que ha rondado 20 años en el departamento del Cauca y la tranquilidad para responderle por parte suya. Tiene usted un minuto, Taita, para que se despida de todos nosotros y abrimos micrófonos para darle un abrazo grande. Muchísimas gracias, Walter. La verdad, agradecer en nombre de mi familia, en nombre de mis amigos y a todos los que participaron hoy. Si participaron mis secretario de despacho de la gobernación, participaron directamente al gobierno, pero que hoy estuvieron aquí, a ellos, decirles mis gracias. Yo ojalá, Walter, nos den otra oportunidad para seguir hablando y poder nuevamente como irse pensando en el quehacer para el departamento y en el quehacer del país. Muchísimas gracias. Y a todos. Saludos, Taita. Buenas noches. Saludos, Taita Floro. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Saludos, Saludos. Gracias, Taita. Éxitos. Muy bien. Gracias, Taita. Gracias, buenas noches. En el computador la imagen, de nuestro compañero Gustavo Herrera. Muchas gracias. Hasta mañana, Taita. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Rodrigo Solarte, un abrazote. Hasta luego, Taita, un placer saludarlo nuevamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Taita. Gracias. Saludos a los compañeros. Taita. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Buenísima tertulia, buena. Convoque un abrazo a todos. Convoque